Listo, ahora sí. Bueno, este tema sobre pautas para medir y controlar el proceso, que es sobre lo que estaremos en esta gran conferencia, pues tiene como objetivo nosotros poder lograr todos los objetivos que se plantean en las empresas. Obviamente, todas las empresas, ¿verdad? Tienen muchos objetivos y cuando hablamos de medir y controlar, lo que buscamos la forma es de asegurar el logro de esos objetivos que se plantean en la empresa, ¿verdad? Ya ahí viene planificación, un conjunto de acciones que se van a ir llevando a cabo para el logro de los mismos. Y nada, aquí vamos a estar viendo esas pautas que nos van a ayudar a lograr este anhelo, porque la realidad es que en todas las empresas tenemos este deseo de poder medir y controlar todos los procesos para asegurarnos de que se logren los objetivos y que a la vez la empresa sea rentable. Sí, entonces si se fijan aquí en la portada, pues tenemos la parte de medir lo que importa, controlar y monitorear, tenemos mejorar también, ¿verdad? Los procesos en base a esos números y tomar decisiones basadas en datos, que es lo que se hace cuando se controla para el logro de resultados. Así que vamos a ir viendo más sobre esto. Por ejemplo, en la parte introductoria, pues tenemos que las empresas no fallan por falta de esfuerzo, sino que fallan por falta de control, ¿verdad? Hay empresas que se esfuerzan mucho, hay empresas que producen mucho. Ahora bien, producir y esforzarse mucho no significa que usted está avanzando. De hecho, hay una frase muy famosa que dice que moverse mucho no significa que usted está dando resultados, ¿verdad? Ahora bien, usted cuando controla, cuando va midiendo, se va dando cuenta dónde están los errores de la organización, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que las empresas fallan por falta de ese control. Lo otro es que si hoy no sabe cómo está tu proceso, ya estás perdiendo. Dicen por ahí que el que no sabe para dónde va, ya llegó. ¿Sí? Así que es un gran error que usted no sepa cómo se encuentra su proceso y por eso las empresas van poniendo indicadores que van diciendo la salud de la empresa en cada una de las áreas. Venta, calidad, producción, todas las áreas que existen dentro de la organización. Ahora, hay dos preguntas que nos hacen reflexionar. Una es, ¿cuántos aquí realmente saben cuánto pierden por errores? La, ¿Cuánto cuesta un error? Pues en calidad tenemos la parte de los costos de calidad. Si alguien desea dar respuesta a esta pregunta, puede levantar la mano. Favor mantener los micrófonos apagados. Levanten la mano primero. Bien. Bueno, pues en calidad siempre se van tomando en cuenta los costos de calidad, ¿verdad? Siempre buscamos la forma de saber qué tanto cuesta un error. Y la otra pregunta es, ¿quién puede decirme su tiempo de proceso exacto? Pues muchas veces pensamos que simplemente saber qué cantidad de unidades hace la máquina o hace la mano de obra en un tiempo determinado, digamos que en una hora, ya le estamos dando respuesta a esta pregunta. Pero muchas veces no sabemos qué cantidad de viaje da el operador a buscar cualquier cosa, qué cantidad de viaje da y qué tiempo tarda en cada viaje. Y aquí recuerdo que uno de los 8 desperdicios del Lean Manufacturing es el movimiento. Y por ahí nosotros analizando los movimientos, hay herramientas que son para eso, ¿verdad? Pues usted se va dando cuenta si se está moviendo de más y por ahí usted puede de hecho hacer alguna mejora, ¿verdad? Por ejemplo, si usted ve que ese operador da varios viajes a buscar una materia prima o a buscar una herramienta
pues si usted puede acercarle eso a él para que el viaje sea más corto o para que dé menos viaje, ya usted ahí está aportando a que la empresa sea más productiva, ¿verdad? Porque estará haciendo entonces más unidades en ese tiempo que se está economizando, dando viaje o haciendo ciertos movimientos. Sí, así que es bueno que usted mida el tiempo de cada una de las actividades del proceso y eso incluye, de hecho, hasta los tiempos de espera, que es otro de los desperdicios de Lean Manufacturing. Erolin, puede. Sí, buenas tardes para todos. Hablando del tema del Lean Manufacturing 5S, en mi empresa donde trabajo, se están implementando eso por línea. En la línea en la que trabajo, hace ya unos cuantos meses, ya estamos en funcionamiento con Lean Manufacturing. Y como usted dice, el tiempo de transporte se hace perder mucho tiempo, ya que estamos también tomando la medida de que, por ejemplo, cada operador en un área hay 7 operadores que hacen lo mismo y dependen de una estación que la suple. Entonces, cada operador que se para, se transporta hacia esa máquina a buscar esa pieza, pierde tiempo. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy trabajando en esa máquina, trato de hacerle pieza y llevárselo yo mismo. Entonces, lo que estamos es, estamos viendo el resultado de que si uno le lleva las piezas y ellos no tienen que detenerse, el proceso se hace más rápido y salen más cantidad de piezas. Exactamente, exactamente. Felicidades, ¿verdad? Por esa mejora que están implementando. Y son de las cosas que suceden cuando usted va midiendo los procesos. Cuando usted mide, se va dando cuenta dónde realmente están los problemas. Sí, porque problemas hay en todas las empresas. Ahora, el error es que usted no sepa de dónde vienen esos problemas. Y mayormente sucede cuando usted no tiene estándar ni mide los procesos. Pedro desea decir algo. Pedro Ramírez. Ok, vamos continuando. Como hablamos de medir y de controlar, vamos a ver qué es medir y qué es controlar. Dos palabras que se relacionan mucho. Cuando hablamos de medir, hablamos de obtener datos reales. Más adelante hablo un poco más de los datos reales, ¿verdad? Pero doy una breve pincelada. Usted va a obtener esos datos. Lo primero es que tendrá equipo de medición. Y como sabemos, esos equipos de medición deben estar calibrados. Eso es lo primero. Si su equipo no está calibrado, si usted no cumple con su frecuencia de calibración, pues entonces ya ahí hay una probabilidad de que esos datos entonces no sean reales, ¿verdad? Lo otro es que llega un momento que los que miden el proceso, pues se confían. Quizá en algún momento conocen mucho el proceso y saben más o menos el valor que va a dar y en vez de medir, ponen el número que ellos consideren en la hoja de recogida de datos. Y entonces ahí usted no está teniendo datos reales, sino que usted está obteniendo datos en base a la percepción de la experiencia de ese colaborador y ya ahí también entonces usted comienza a tener situaciones porque estará tomando decisiones en base a datos que no son reales y por tanto estará tomando malas decisiones. Así que una de las primeras cosas que usted debe hacerle es asegurarse de que esos datos son 100% reales, ¿verdad? Para que entonces usted pueda hacer la parte de controlar de manera eficaz. Entonces, la parte de controlar, pues simplemente tomar decisiones con esos datos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del proceso de medir y controlar procesos, pues entonces hablamos de que usted estará obteniendo datos, bien, analizará esos datos para luego tomar decisiones con ellos. Entonces tenemos esta frase muy contundente aquí que dice que medir sin actuar es perder tiempo y actuar sin medir es improvisar. Entonces, ninguna empresa quiere perder tiempo y ninguna tampoco quiere improvisar, ¿verdad? Por lo tanto, hay que evitar estos dos inicios de las oraciones, hay que evitar medir sin actuar
y hay que evitar actuar sin medir, ¿verdad? Eh, nosotros, una de las conferencias que hemos dado recientemente es la que se llama Proceso de Formulación de Indicadores, donde hablamos de manera profunda sobre medir, sobre el proceso que se lleva a cabo para nosotros generar indicadores y más cosas. Sí, y también entonces tenemos otra que tienen que ver con procesos de mejora continua, así. Yo les recomiendo esa conferencia porque realmente van a complementar mucho esta, porque aquí no nos vamos a ir tan profundo a esos temas que le menciono, sino que nos vamos a dedicar precisamente a pautas que vamos a tomar en cuenta para medir y controlar de manera eficaz y eficiente. Y así el tiempo entonces pueda ser suficiente. Esa conferencia están en YouTube y bueno, siempre se repiten, pero la conferencia aquí se repiten más o menos cada 8 o 10 meses, ¿verdad? El mismo tema. Entonces, equipo, hay 5 errores que están matando los procesos y son de las cosas que nosotros buscamos la forma de evitar, ¿verdad? Cuando hablamos de la medición y control de los procesos. La primera es no tener indicadores. Es imposible que usted sin tener indicadores sepa cómo se encuentra la empresa, ¿verdad? Obviamente lo que usted no sabe cómo está, lo que usted no mide, nunca lo va a mejorar. Entonces, ese error se debe de eliminar. Si en su empresa no hay indicadores, debe tenerlo. Y si no se tienen indicadores en las áreas principales, que nosotros vamos a ir viendo cuáles son los tipos de indicadores que se deben tener, ¿verdad? Porque afectan ciertas áreas de la empresa, pues entonces usted debe comenzar a implementar esos indicadores en esas áreas. El error número 2 es medir lo que no importa. Muchas veces, pues, no medimos lo que realmente se debe medir y entonces estamos midiendo cosas que quizás sean importantes, pero no impactan tanto en los resultados de la empresa. Tenemos la parte de no estandarizar el proceso. Cuando hablamos de la estandarización, hablamos de que hay un método, hay un paso a paso definido por la empresa, el cual debe seguirse siempre para poder lograr producir o brindar el servicio en un tiempo específico y con una calidad determinada ya. Entonces, aquí cuando hablamos de la estandarización, es que deben haber procesos, políticas, ¿verdad? Manuales, escritos, pero no solamente eso, sino que hay que asegurarse de que los colaboradores de la empresa estén cumpliendo con esos procesos que ya están escritos, que es el estándar. Bien, así que si en su empresa no hay procesos estandarizados, pues es el mejor momento para usted comenzar a hacer esa recopilación de información y plasmarlo en documentos para que más adelante entonces funcionen para cuando haya alguna duda del proceso o para cuando venga un nuevo colaborador y se tenga que entrenar, pues que esos materiales entonces ayuden en el proceso. Sí, tenemos el error número 4, que es no dar seguimiento. Muchas veces tenemos el estándar, tenemos los documentos, pero no damos seguimiento a que se cumplan. Entonces usted tampoco gana nada con ponerle un esfuerzo estandarizando un proceso para que más adelante los colaboradores hagan lo que ellos quieran y violen todo lo que está puesto en ese documento. Bien, así que después que usted estandariza, se va a la parte de dar seguimiento para asegurarse de que se cumpla lo que está ahí. Pero también hablamos del seguimiento que tiene que ver con los indicadores, ¿verdad? Con los resultados que se esperan del análisis de esos indicadores. Y en el punto número 5, el error número 5, hablamos de no tomar decisiones con datos. ¿Sí? Los datos los recopilamos, vimos que tienen que ser reales, sí, pero aunque ustedes no lo crean, y no sé si pasa con algunos de ustedes, hay muchísimas empresas que recopilan muchos datos y al final solamente lo dejan en un Excel y lo tiran ahí. Si es que lo dejan, muchas veces lo dejan en la hoja de recogida de datos y no lo cargan a ningún software tampoco y no se toma ningún tipo de decisión con esos datos que se están recogiendo. Entonces también eso es perder el tiempo, ¿verdad? Así que la mayoría mide por cumplir
y no para mejorar. Cuando nosotros controlamos, pues veíamos hace un momento que controlar es tomar decisiones con datos. Nosotros queremos medir, compramos equipos de medición, ¿verdad? Se hace esa inversión, también se hace la inversión en calibrar esos equipos de medición y el mejor provecho que podemos sacar a eso es que tomemos decisiones de los mismos datos que tomamos ya con esa inversión. Sí. Y con la experiencia, obviamente, todo va mejorando. Vamos bien, hasta aquí. ¿Tienen qué otro error se les ocurre? ¿O qué opinan de alguno de ellos? Si les resuena algo que les ha pasado con alguno de esos errores. Brian, ¿puede? Saludos, saludos. Yo Bueno, quisiera como una sugerencia con respecto a lo que usted está indicando sobre los estandarizadores. En la empresa que yo trabajo, nosotros tenemos procesos para el área de mezclado. Pero ¿qué sucede? No tenemos nada escrito. O sea, todo el que entra a la producción se le explica los procesos, pero no tenemos como un tipo de manual, como algo que se vea. O sea, que se identifique, que la persona que entra lo pueda ver, ya sea en una planilla o un documento, cómo es el proceso. Entonces, yo quisiera como una sugerencia y que usted me recomienda en esa parte. y bien, vamos a ver qué dice Pedro. Pregunta muy interesante. Pedro, ¿tiene alguna respuesta para él? Ok. Bueno, Pedro, entonces en un momento, mira a ver si su micrófono tiene problemas. Bueno, Brian, lo primero es que ese error que ustedes están cometiendo es uno de los errores que no se deben ni perdonar, ¿sabes? Eh, una pregunta muy interesante es, por ejemplo, ¿quién conoce ese proceso? Porque no está estandarizado, ¿verdad? Pero siempre hay una persona que es quien lo sabe, que es quien entrena. Ahora, yo lo que digo es qué va a suceder cuando esa persona se enferme o cuando esa persona se vaya de la empresa. Y lo peor de todo, señores, que ya sería lo peor, es que esa persona muera, ¿verdad? Pues ahí ya se dificulta, porque mayormente pasa con máquinas que son muchas veces pasa con máquinas que son viejas, que el operador le tiene ya los trucos y que se le hace difícil a una persona que no tiene experiencia en ella salir a flote ahí. Bien, entonces la sugerencia que yo le doy es que usted tiene que buscar la forma de plasmar el paso a paso que se lleva en esa máquina o en ese proceso y colocarlo en un documento. Bien, y entonces después que usted hace eso, tiene que practicar haciendo solamente lo que dice el documento para ver si realmente funciona lo que dice el documento. Y ahí es que será posible usted entrenar a una persona solamente leyendo el documento, ¿verdad? Eh, Eso es lo que yo les recomiendo ahí. Claro está, ahí usted va a tener la barrera del cambio. Quizá esa persona le va a decir a usted que no le va a facilitar la información, va a tener miedo a que quizá lo vayan a despedir, pero en algún momento, y tiene que ser lo antes posible, usted no puede depender de esa persona para que ese proceso se lleve a cabo, que es quizás lo que está sucediendo. Bien, ¿qué usted cree, Brian? ¿Alguna respuesta que otra persona quiera darle? Gracias, gracias, maestro. Josefina, ¿puede? Sí, este, este énfasis que él hace es muy importante, pero también para agregarle a lo que ya usted especificó, eso nos ayuda a nosotros, por ejemplo, como en mi caso, que soy líder encargada de una tienda, al momento de yo dar una inducción a un personal nuevo, es complicado porque y más donde es una empresa que hay rotación frecuente de personal. Este tipo de documentación, así como dice, estandarizada, nos ayuda porque hay cosas también que se nos pueden olvidar. Y esa parte no solamente deberíamos de, aunque la empresa debería de tener esos folletos de cómo debería de darse la inducción, pero en caso de que no los haya,
Nosotros como líderes debemos de tener esos puntos claros y cuáles son los puntos más importantes a destacar al personal a la hora de realizar dicho proceso. Excelente, excelente. Brian, ¿usted cree que su respuesta ha sido respondida con lo que le hemos dicho en equipo? Sí, me parece bien. Porque es que, por ejemplo, cada personal que entra allá a la empresa, se le explica los procesos. Este proceso es así, primero se inicia así, o sea, se le dan las indicaciones, pero, o sea, no se ve algo visible, ¿entiendes? Algo como un tipo de manual visible que la gente lo pueda ver físicamente, pero ya me Sí, parece bien y ya me han dado una idea y eso se puede mejorar y se puede comunicar allá. Muchas gracias. excelente. Qué bueno, Brian. Bien. Entonces, vamos continuando. Aquí tenemos 6 pasos para medir un proceso. Vuelvo y les repito, les recomiendo muchísimo que vean esa conferencia sobre proceso de formulación de indicadores, que hablamos de esta página que está aquí, pues ahí se dura 1 hora hablando de eso, imagínense ustedes. Pero siendo breve, ¿verdad? Tenemos que lo primero es que se define el proceso que usted quiere medir, ¿verdad? Ahí entonces usted identifica entradas y salidas, todo lo que entra en ese proceso. Recuerden que cada proceso es un conjunto de actividades que tienen entrada y tienen salida. Y esas actividades entonces le agregan valor al producto, que es por lo que el cliente está dispuesto a pagar. Esa es la definición de un proceso. Entonces, después usted pasa al punto número 3, que es la parte de definir los indicadores que usted va a querer en ese proceso. Luego, usted va a establecer una meta. Esta parte es muy importante porque sin una meta, el indicador es simplemente un número que no sirve de nada. Bien, si por ejemplo yo estoy midiendo, digamos, porcentaje de errores, que es uno de los que tengo aquí, aquí lo marco, ¿verdad? Y decimos que el porcentaje de error está en 10, o vamos a decirle un 5%. Yo le pregunto a ustedes, o sea, eso significa que el porcentaje de unidades buenas, pues es entonces de un 95%, ¿verdad? ¿Está bien o está mal? ¿Quién me dice? ¿Bien o mal? Un 95. Yo entiendo que está mal un 95% de errores. Ok, bien, bien. ¿Quién dice que está bien entonces? 95, en muchas empresas es bueno, ¿sí? Ok. El simple hecho de responder la pregunta ya es dar una mala respuesta, ¿verdad? Porque estamos hablando en base a una percepción. O sea, yo no puedo decir que un 95% es bueno o malo. Yo, en este caso, debo preguntar cuál es la meta. Y por eso hago la pregunta para entender de manera bien clara la relación que hay en ese punto 3, en ese paso 3 y en ese paso 4. ¿Verdad? Yo tengo un indicador, el indicador me va a dar un número ahora, 95, va a depender, porque si yo trabajo en una empresa donde el porcentaje de error debe ser por debajo de 3 y a mí me está dando 5, pues yo estoy mal. Ahora, si estoy en una empresa donde el porcentaje de error debe ser por debajo de 7 y yo tengo 5, pues entonces estoy súper bien. Así que un mismo número, dependiendo de la empresa donde yo me encuentre, dependiendo del proceso, recuerden que hay procesos con más dificultades que otros, todas las empresas tienen diferentes metas, incluso cuando hacen el mismo producto con máquinas similares, pues dependiendo de esa meta, ¿verdad? Yo voy a saber si mi número está bien o mal. ¿Te entiende? Entonces yo defino el indicador, que es lo que quiero, y defino, y defino mi fórmula. Bien. Por ejemplo, tenemos la productividad. ¿Qué es la productividad? Unidades por hora, ¿verdad? Luego yo establezco mi meta, que yo quiero lograr, y luego recojo los datos. ¿Qué es recoger los datos? Bueno,
yo entonces voy a tener una frecuencia, ya sea cada hora o cada 2 horas o cada media hora, por la que pasaré por la máquina a saber la productividad, ¿verdad? O a ver cuántas unidades malas hay del total que se ha hecho para determinar tasa de calidad, sí, o para ver quizá la velocidad de la máquina para determinar el tiempo de ciclo. Bien, esa es la parte que tiene que ver con recoger datos. Esos datos yo los entro a un software, un Excel, un Power BI. Hay también máquinas que tienen unos sensores y esos sensores pues mandan directamente los números a un software, ¿verdad? Ahora, en el paso que yo hago, yo analizo. ¿Y qué es analizar? Simplemente yo voy a comparar los datos que yo recogí en el punto 5 y lo voy a comparar con la meta y ahí tenemos la relación que hay en el paso 4, 5 y 6, ¿verdad? O sea, analizo los datos que recogí, comparándolo con la meta, y ahí yo voy a saber si realmente mi proceso está bien o si está mal. Ya ahí, después de ese análisis, pues vienen otras cosas, que es el análisis de causa raíz, ver qué es lo que está pasando para buscarle solución a la situación. Y ahí de paso, pues ya hemos visto algunos ejemplos de indicadores que son tiempo de ciclo, porcentaje de errores, productividad, cumplimiento y por área, señora, hay muchísimos indicadores. Bien, ya ahí, cuando uno está manejando esto por primera vez, uno se empapa bien del área en la que está trabajando o en la que quiere mejorar. En caso de que usted sea el dueño de la empresa, se enfoca por ahí, ¿verdad? Por al final, todas las áreas tienen que tener sus indicadores porque cada área tiene procesos que afectan de manera crítica los resultados de la empresa. ¿Todo claro en esta página? Seguimos, entonces. Miren, entonces, para, entonces, para controlar un proceso, pues entonces ahí tenemos también algunas herramientas, ¿verdad? Pues tenemos, por ejemplo, tablero de control. Aquí le pongo en las imágenes. Tenemos gráficos de control como este que le pongo aquí, ¿verdad? Que usted tiene sus límites de control y entonces con los datos que usted va recopilando, usted se da cuenta de inmediato si su proceso está en control o fuera de control. También se van haciendo reuniones de seguimiento, ¿verdad? Por ejemplo, hay muchísimas máquinas que tienen sistemas de alarma que, por ejemplo, principalmente con temperatura, presión, ese tipo de cosas, que cuando se sale de la temperatura hay una alarma que se enciende, cuando se sale también de la presión que se permite, pues también se enciende esa alarma, y entonces son formas de usted controlar eso, ¿verdad? Y tenemos la parte de PDCA, que es el ciclo de Deming, de planificar, hacer, verificar y actuar. Bien, entonces aquí ponemos esta frase, que es bueno que se nos quede, donde controlar no es vigilar, sino asegurar resultados. Bien, entonces, controlar no es pasar simplemente para cumplir con una rutina de usted medir, ¿verdad? Sino que usted lo hace solamente con el objetivo de asegurar un resultado. Yo siempre recomiendo que le dediquen tiempo a aprenderse las 7 herramientas de la calidad, donde se habla del diagrama de Pareto, del diagrama de Chicago para análisis de causa raíz. Es bueno que aprendan a hacer gráficos, todo tipo de gráficos en Excel, manejar tablas dinámicas, ¿verdad? Para poder analizar grandes cantidades de números. Bien, porque eso es lo que le va a permitir a usted controlar bien un proceso. Como dicen por ahí, los números hablan, los gráficos hablan, simplemente hay que saber escuchar el proceso, hay que saber hacer los gráficos correctos, ¿verdad? Y saber leerlos. Bien, siempre lo más difícil es tomar los datos, después que usted tiene los datos ya, analizarlo gracias a los software que tenemos hoy en día, pues se hace mucho más fácil. Vamos bien. Preguntas o aporte hasta aquí.
Todo claro. Ok, entonces vamos a ver ahora nosotros hasta este punto, a ver algo aquí. Nosotros hasta este punto hemos entendido a qué se refiere la parte de medir, ¿verdad? A qué se refiere la parte de controlar, cómo se van relacionando. Vimos los 5 errores principales que matan las empresas, ¿sí? Y entonces nosotros vamos ahora a dedicar más tiempo precisamente a esas pautas que nos van a ayudar a medir y a controlar de manera eficaz. Muchas de ellas yo sé que ya la han visto, la han escuchado, ¿verdad? Las que sí, pues las siguen poniendo en práctica porque ya ven la importancia de hacerlo. Y las que no, pues es bueno que lo vayan implementando en su día a día. La número 1 es definir claramente el proceso que vas a medir. Si usted, por ejemplo, ya vimos el ejemplo de Brian, ¿verdad? Que no tienen de la cosa más básica en una empresa. Pues usted comienza, por ejemplo, en el caso de él, que comience ya por ese proceso. Bien. O por otro que afecte más a la empresa, que ya él sabrá cuál es. Ya que en el punto 4 vamos a ver realmente cómo uno saber qué procesos son más importantes. Pero es muy bueno saber por dónde usted va a empezar y hacer una cosa a la vez. Cuando usted quiera abarcar muchos procesos de un solo golpe, iniciando en esta parte de medición y control, pues al final no va a tener los mismos resultados que usted enfocándose en uno y luego en otro. Después, en el punto número 2 es delimitar bien el inicio y fin de ese proceso. Bien, por ejemplo, cuando hablamos de la cadena de suministro, pues hablamos de un conjunto de procesos. El proceso de ventas es uno, el proceso de producir es otro, el proceso de controlar la calidad es otro, ¿verdad? El proceso de almacenamiento es otro, el proceso de la logística, de transportar el producto hasta donde el cliente es otro, ¿verdad? El proceso de llevar a cabo el mantenimiento, otro. Usted va tomando el que usted quiera, pero tiene que saber cuándo inicia y cuándo termina ese proceso. Sí. En el punto número 3, la pauta número 3 es establecer indicadores alineados al resultado del negocio. Lo primero que usted quiere hacer, que usted necesita saber es cuáles son los objetivos principales de la empresa, que son de las cosas que se determinan en la planificación anual o en la planificación estratégica. ¿Qué quiere lograr la empresa? ¿Verdad? Así que los primeros indicadores que usted va a tener son los que se relacionan con esos objetivos principales de la empresa. Porque eso, sin duda, va a agregar valor al proceso. ¿Cuáles son esos? Bueno, ya usted tendrá que, entonces, donde usted trabaja, va a tener que especificar. Por ejemplo, siempre se tiene el objetivo de satisfacer al cliente y de crecer de manera rentable. Bien, porque hay muchas empresas que crecen en clientes, pero no crecen de manera económica, ¿verdad? Por lo mismo que decíamos ahorita, producir más no significa que usted estará ganando más. A veces usted comienza a producir más, pero lo que hace es que comienza también a multiplicar los errores de manera exponencial y más cuando su proceso no está bien controlado. Sí. Entonces, en ese caso de satisfacer al cliente y crecer de manera rentable, pues uno de los indicadores que tiene que haber en el área de calidad obligatoriamente es medir la satisfacción del cliente, ¿verdad? Medir las quejas del cliente y medir las devoluciones que hace el cliente. ¿Se entiende? Si la empresa no tiene eso de la de crecer rentablemente o de quizás de la satisfacción del cliente, pues usted puede obviar esos indicadores, que difícilmente suceda. En el punto número 4, en la pauta número 4, tenemos mide solo lo que impacta a la empresa. ¿Cómo usted sabe cuando algo impacta a la empresa? Bueno, porque se relaciona con el tiempo que pues estamos cansados de escuchar que es el recurso más valioso. También cuando impacta la calidad del producto, porque eso provoca quejas y devoluciones y ninguna empresa quiere que se le quejen los clientes ni que le devuelvan. También si, por ejemplo, usted ve que hay algo que afecta los costos de producción, pues también usted debe medir eso y se afecta la productividad.
debe medirlo. Cualquier cosa que usted vea que afecte eso, obligatoriamente usted debe medirlo. Sí, todo claro hasta aquí. Qué bueno, qué bueno. Vamos con los próximos 4. Número 5, define metas claras para cada indicador. Tiene que definir metas claras. Ahora, esas metas, usted tiene que analizar su proceso primero. Sí, porque usted no me puede venir a mí sin analizar el proceso a decirme la meta de la tasa de calidad tiene que ser de un 97. O sea, que si yo hago 100 unidades, 97 de cada 100 tienen que salir buenas. Sí. Pero si usted me dijo ese número simplemente porque es un deseo que usted tiene y no porque usted analizó el proceso, y cuando vamos a analizar el proceso, por más que nos esforzamos en esa máquina vieja, lo que nos da es, llegamos a 85 o a 87, entonces ya esa meta debe cambiarse, ¿verdad? Por eso, las metas, cuando hablamos de las metas, ¿verdad? Que tienen que ser SMART, los objetivos, se refiere a que tienen que ser específicos, ¿verdad? Realistas, medido en el tiempo y más. Bien, un objetivo realista es que ya usted midió y usted sabe que realmente el equipo tiene la capacidad de lograr ese objetivo y ahí sí usted pone la meta y ya usted sabe que la meta, ¿verdad? Con normal, trabajando a un ritmo normal, se puede cumplir y que cuando no se cumple es porque entonces hay ya negligencia en el equipo o hay algunas situaciones. Usted no puede poner una meta que el equipo dando el 110% no se logre. No es una meta realista. Entonces, en la pauta número 6 tenemos que debe estandarizar la forma de recolectar los datos. Los datos, señores, por eso quiero que vean esa conferencia de formulación de indicadores, porque aquí lamentablemente no podemos profundizar tanto así, pero los datos tienen que tener su equipo de medición para recolectarlo. Y hay una persona que se encarga de eso cada hora, cada media hora, cada 2 horas, como usted lo determine. Bien. Entonces, bueno, que usted cumpla con ese proceso. Por eso se estandariza y así, por ejemplo, si el indicador no se está llevando, si no se está midiendo, usted sabe a quién debe darle una retroalimentación en base a lo que esté sucediendo, porque tiene un responsable. Sí, la pauta número 7 es asegura que los datos sean reales y confiables. Pues en algún momento decía que íbamos a abundar más sobre esto. Decíamos al inicio que usted no puede permitir que quien toma los datos esté falsificando. Bien. Si un día esa persona pide un permiso al mediodía y al otro día viene con todas las mediciones de la 1 de la tarde, 2, 3, 4 de la tarde, a usted se le debe encender el bombillo y decir de dónde usted sacó esos datos si usted no estaba aquí. ¿Verdad? Todo lo que está ahí debe ser real, debe ser medido con un equipo de calibración, un equipo de medición calibrado. Bien, porque tienen que ser datos reales. Porque recuerde que usted tomará decisiones con eso. Y si quiere tomar buenas decisiones, los datos deben estar correctos. La pauta número 8 es mide con una frecuencia definida. No se puede improvisar con la medición. La frecuencia definida, bueno, usted ya la define. Recuerden que cada indicador tiene su ficha técnica. Sí. Y en la ficha técnica usted pone cuál es el objetivo de ese indicador, cuál es el nombre de ese indicador, cuál es la fórmula, dónde usted va a buscar esos datos, quién es el responsable, con qué frecuencia usted estará pasando por el proceso a tomarle sus datos. Bien, cada qué tiempo lo analizará. Eso es lo que se conoce, también se conoce como la cédula del indicador, que tiene todo lo relacionado al mismo, incluida la frecuencia. Ahora, usted siempre debe cumplir con esa frecuencia. Bien, a veces las personas se confían, la frecuencia dice que es cada media hora y ven el proceso bien por un mes y después comienzan a hacerlo cada 2 horas, un día se descontrola todo y ahí tienen el problema porque se confiaron. Bien, nunca haga algo que no está escrito en un documento,
No viole lo que esté escrito para que no se busque situaciones. Si dice cada media hora, hágalo cada media hora, por más ganas que usted tenga de confiarse. Ahora, si usted tiene una sugerencia de que usted entiende que eso ya se puede pasar cada hora porque es un proceso muy estable, hasta que no se cambie el documento, no comience a pasar cada hora, hasta que eso no se valide por la alta dirección. Sí. ¿Cómo vamos con estos 8? ¿Les ha gustado? Excelente. Son 15 pautas. Bien, son 15 pautas top, porque usted se pone a buscar pautas y consigue más de 30. Bien, pero estas 15 principales, si usted cumple con ellas, usted estará dando resultados sí o sí. Número 9, analiza los datos, no solo los registres. Bien, no sé si le ha pasado a ustedes, si lo han visto. Muchas áreas pasan cada hora, pasan cada media hora, anotan los datos en una hoja, esa hoja se tira en una oficina y nunca se hace nada con eso. Entonces ahí mejor no pase, va a estar poniendo un esfuerzo cada hora para al final no hacer nada con eso, ¿verdad? Ya que usted puso ese esfuerzo, analice la información y usted se va a dar cuenta de cómo se encuentra su proceso y de hecho usted podrá ver tendencias de qué sucede con un proceso cada cierto tiempo, ¿verdad? Porque los números dicen muchas cosas, dicen cada vez, dicen cada cuánto tiempo se daña una máquina, dicen más o menos cada qué tiempo se enferma una persona, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, tenemos la pauta número 10 que dice compara resultados versus metas para detectar desviaciones. Eso ya lo mencionamos, ¿verdad? Es muy importante siempre tener su meta y comparar los resultados con eso para saber si vamos bien o mal. Dice Leonida Báez, un buen comentario pone aquí, que dice que a veces solo pasan si pasa un error y ahí verifican la documentación. Eso suele pasar mucho, ¿eh? Tenemos la pauta número 11 que dice investiga la causa raíz de los problemas. Hay análisis de causa raíz, para eso está el diagrama de Ishikawa. Después que usted sabe la situación ya, dedíquese a saber qué está provocando esa situación. Y más adelante hace proyectos de mejora continua enfocada en eso. Pauta número 12, toma decisiones basadas en datos, no en opiniones. Eso de decir, yo creo que eso está mal, no se lleve de eso. No estamos para creer. Tráigame los datos y que los datos me digan si eso está mal o si eso está bien, ¿verdad? Y las últimas 3, tenemos la 3, implementar las acciones correctivas y preventivas. Cuando hablamos de acción correctiva, es cualquier cosa que usted haga para solucionar un problema que ya sucedió. Eso es acción correctiva. Acción preventiva es cualquier cosa que usted haga para solucionar un problema que usted visualiza que puede pasar, pero no ha sucedido. Lo ideal es hacer acciones preventivas, claro está. Bien, de hecho los mantenimientos preventivos de las máquinas se basan en eso, pero lamentablemente hay cosas que llegan, situaciones que llegan y ahí lleve a cabo la acción correctiva lo antes posible, ¿verdad? Pero luego trate de controlar ese proceso para que ese mismo problema no viva sucediendo. Habla muy mal de un ingeniero, el mismo problema cada semana en una fábrica, el mismo problema y no se hace nada con eso. Eso se ve feo, ¿verdad? Busca, analice qué es lo que está pasando, erradique esa situación desde la raíz y que si va a venir otra situación que sea una diferente. Entonces, pauta número 4, da seguimiento constante a los indicadores. Hay que dar seguimiento constante, ¿verdad? Y la 15, usa la medición para mejorar continuamente, no solo para reportar. Esta es otra situación que se da en muchas empresas. Miden, hacen unos gráficos muy lindos, van a un comité, van a una reunión con los dueños
Los dueños ven las situaciones que se tienen, lo aplauden, pero al final no se mejora nada con esa información. Lo correcto es lo que hemos dicho. Ya tenemos lo que provoca el problema, ya tenemos los principales problemas, sabemos qué lo provoca. Entonces vamos a hacer proyectos de mejora continua para que entonces nos sumerjamos en la mejora continua, valga la redundancia. Entonces, como dice Heidi, no es solo identificar un problema, sino que tenemos que dar la idea de cómo mejorarlo. Y ese es el objetivo de un ingeniero, de un administrador de empresa, un ingeniero industrial, ¿verdad? Ese es el objetivo. Si se fijan, la principal aptitud es optimizar el proceso, o sea, mejorar los procesos. Y para eso nos van enseñando muchísimas herramientas que es principalmente con ese objetivo de mejorar continuamente. Bueno, yo creo que hasta ahora no se pueden quejar, ¿verdad? Información muy buena hasta el momento. ¿Tienen algún aporte? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que desee decirle algo? Vamos. A ver. Ok, equipo, entonces, vamos a ver algunos ejemplos de éxito, de medir y controlar, ¿verdad? Hemos visto muchas cosas buenas, pero quizás decimos cómo eso impactará realmente. Así que vamos a ver algunos ejemplos en diferentes áreas que van a ver cómo medir y controlar puede cambiar el rumbo de una empresa. Vamos a comenzar por este que tiene que ver con producción. En muchísimas empresas hay alto nivel de errores, principalmente en procesos que son manuales. Pues una empresa tenía un 28% de retrabajo y no sabía exactamente dónde ocurrían los errores. Situación que se puede dar, ¿verdad? Un 28% de retrabajo es demasiado, señores. Significa que de cada 100 unidades que usted hace, hay 28 que usted tiene que retrabajarla porque en el proceso salió con algún defecto, ¿verdad? Ahora bien, la empresa se pone a medir, me dice aquí que implementaron, ellos definieron indicadores, por ejemplo, porcentaje de defectos por etapa y tasa de retrabajo, ¿verdad? Ahí fue que se dieron cuenta de que tienen esa pérdida tan grande. Lo malo es que hay empresas, señores, que están así y no lo saben. Usted comienza a medir y gracias a Dios se da cuenta. Entonces, colocar un punto de control en cada fase, ¿verdad? Quizá pusieron indicador, algunos inspectores en ese proceso que querían mejorar. Y se analizaron causas raíz, principalmente falla humana y falta de estándar, que es el problema que tiene Brian. Brian tiene que corregir y es urgente, ¿verdad? Entonces, ¿qué resultado obtuvieron después de que se pusieron a implementar estas cosas? Pues hubo una reducción de errores a un 6%, imagínense, eso muchísimo. Y por lo tanto hubo un aumento de productividad en un 22%. Gracias a Dios, usted soluciona algo y de ahí comienzan a mejorar muchas cosas. Y ahí comienzan a aplaudirlo a usted, porque es que una cosa lleva a la otra. No hay forma de que usted disminuya los errores sin aumentar la productividad, porque significa que si usted ahora está retrabajando 22 unidades, si usted ya no le está retrabajando, entonces usted estará haciendo 22 nuevas y eso aumenta la productividad, señores, en un 100, bueno, en un 22% precisamente, ¿verdad? Como se lo ponemos aquí. Y obviamente va a tener menos desperdicio. ¿Por qué? Porque muchas veces usted retrabaja, pero todas las que usted retrabaja no salen buenas. Entonces usted va a desperdiciar menos también. Y si usted desperdicia menos, ¿qué tiene? Más ganancia. Entonces, fíjese cómo simplemente con comenzar a medir y hacer alguna cosa sencilla, una empresa pasó a reducir sus errores a un 6%, pasó también a aumentar su productividad y a tener más ganancia. Bien. Entonces, quizá esto mismo le suceda a Brian. Hágalo rápido, Brian, que fácilmente pide un aumento y se lo dan después.
Yo siempre he dicho que el que no mejora proceso no puede pedir aumento, porque si usted entró por un sueldo a una empresa, no se capacitó estando adentro, no ha mejorado nada, se mantiene haciendo lo mismo que le enseñaron desde que entró, pues la empresa no tiene la obligación para aumentarle, ¿verdad? Digo yo. Ahora, yo sí apoyo que si usted se fajó en esa empresa y se puso a mejorar el proceso y usted ha hecho mejoras significativas, usted si pide un aumento un día y no se lo dan, yo sí apoyo que usted renuncie, ¿verdad? No sé si tenga razón ahí, ¿eh? Si no la tengo, me la pueden decir. Tenemos la parte de la logística, con otro problema que se da mucho, entrega fuera de tiempo, señores. ¿Cuántas empresas entregando fuera de tiempo? Pero hubo una que decidió cambiar. Bien, hubo una que tenía que el 40% de las entregas llegaban tarde y no había control real de los tiempos. Esa empresa hizo lo siguiente: implementó KPI, principalmente porcentaje de entrega a tiempo y tiempo promedio de entrega. Todas las entregas medían qué porcentaje le entregaba a tiempo. Ahí se dieron cuenta que el 40% llegaba tarde. Eso es demasiado, ¿verdad? Y comenzaron a implementar monitoreo de ruta y tiempos reales. Si se dan cuenta, hay muchas empresas que le ponen un GPS a los camiones, porque muchos choferes se detienen, duermen una hora y después siguen el viaje, pero ya cuando le ponen ese GPS a ese camión, no hay forma de que ese operador se duerma una hora y después continúe, ¿verdad? Porque el GPS manda una alerta de inmediato, tiene 5 minutos detenido. No sé si ustedes lo han visto, ya yo he asesorado empresas y he trabajado también en varias que sí lo tienen ya. Así que si usted no lo tiene, es una buena mejora que puede implementar, ¿verdad? Y obviamente eso le va a dar tiempo real del viaje, porque esos GPS, señores, hay un software que recibe la información, que le dice cuándo salió, a qué hora llegó, en qué momento se detuvo, por qué tiempo se detuvo. Eso es increíble, el beneficio de eso. Y entonces también implementó ajuste de rutas y horarios. Bien, si usted tiene esos GPS, usted agarra, prueba diferentes rutas y el de la NASA para usted saber cuál ruta es mejor, ¿verdad? También usted prueba diferente horario y usted no tiene que ser de la NASA para poder identificar en qué horario es mejor salir. Y gracias a eso, el cumplimiento subió, señores, de un 60 a un 92%. Imagínese usted. ¿Qué provoca eso? Como hemos dicho, una cosa lleva a la otra. Eso provocó que la reducción de que las quejas de los clientes bajaran, y obligatoriamente, si las quejas bajan, la satisfacción sube del cliente y eso mejora la reputación y mejora la retención de los clientes. Si usted mejora eso, la reputación, pues entonces van a comenzar a llegar más clientes y eso se va a traducir en más ventas y eso en más rentabilidad. ¿Todo comenzó con qué? Con comenzar a medir la entrega a tiempo y tiempo promedio de entrega y comprar unos GPS que son súper baratos. Sí, le gusta estar aquí. Esta es la información que le gusta a mucha gente, ¿verdad? Que le hablen de números. Ok, creo que vamos bien hasta aquí. Sí. Entonces, vamos a ver, vamos a ver aquí un último de servicio al cliente. Bien, pues tenemos esta empresa donde los clientes esperaban más de 48 horas para recibir respuesta. ¿Sí? Tenían respuesta lenta, servicio al cliente. Ahora bien, esa empresa dijo, vamos a implementar dos indicadores principales. Uno es el tiempo de respuesta, ¿bien? Y otro es porcentaje de casos resueltos. Eso es fácil de medir, creo yo. Sí. Si alguien tiene duda de cómo se calcula, pues me avisa. Lo otro es establecimiento de SLA, ¿verdad? Máximo 12 horas, o sea que el objetivo, la meta para responder un mensaje son 12 horas, no puede pasar de ahí. Y comenzaron a dar seguimiento diario. Entonces, resultado, cuando comenzaron a hacer eso,
el tiempo bajó a 8 horas, señores. O sea, de 48 horas bajó a 8. Ya la empresa se economizó ahí 40 horas. Eso de inmediatamente aumenta la satisfacción del cliente y de inmediato aumenta la fidelización y otros logros que vimos también anteriormente. Sí, yo le voy a decir algo a ustedes, desde que usted comienza a medirle un equipo, ellos comienzan a mejorar solo. Pero cuando hay un grupo de personas que no se miden, que no se controlan, ellos dicen, ah, no, por aquí no revisan, aquí no miden, aquí no averiguan en qué tiempo uno hace algo. Vamos a coger esto de relajo, pero desde que ven que usted comienza a medir y que usted dice, oye, eso se debió hacer en 1 hora y tú lo hiciste en 2, vamos a ir mejorando. Desde que usted comienza a hacer eso, desde que ellos ven a un supervisor pasando con un cronómetro, con un equipo de medición, un cuaderno, de inmediato aumenta la productividad y disminuyen los errores. No sé a qué se debe eso. Bien, ¿cómo vamos hasta aquí? Entonces, jóvenes, aquí tenemos un último que es relacionado con recursos humanos, ¿verdad? Que es un gran problema que, que se tiene, la alta rotación. Esta empresa tenía una rotación de un 35%, sin saber por qué. Bien, ¿a qué se refiere eso, señores? Que de cada 100 personas que usted contrata, 35 se le van. Entonces ahí recursos humanos se vuelve loco, pidiendo más currículum, buscando más gente, entrevistando, se pierde el corto ahí por de contratación aumenta mucho. Entonces dijeron, vamos a medir tasa de rotación y motivo de salida. Por eso hay muchísimas empresas que comienzan a hacerle entrevistas a las personas que se están yendo. Hay muchas que no lo hacen, pues no se preocupan por este tema, pero llega un momento que la rotación es muy alta y comienzan a decir por qué tú te estás yendo. Y ahí comienzan a mejorar. Si hay problemas de liderazgo, comienzan a entrenar entonces a los líderes de la empresa. Y a veces despiden a otros líderes también, ¿verdad? Al menos que no sea una empresa familiar. Y entonces, obviamente, como decía, ahí implementan mejoras de liderazgo y clima laboral. El resultado de esa empresa fue que esa rotación bajó a un 15, por lo tanto se redujeron los costos de contratación y hay mayor estabilidad en el equipo, porque cuando en el equipo se ve que no mucha gente se va, pues entonces hay una mejor estabilidad. O'Neill, puede. Buenas tardes. O'Neill, ¿Me ¿está por ahí? escuchan? Sí, ok. Sí. ¿Me escuchan bien? Buenas. Bien, con relación a recursos humanos, como bien decía, se da lo que es una alta rotación, pero en sí, eso sucede hoy en día porque recursos humanos tiene un desafío grande y es lo siguiente, no es retener a los empleados, sino más bien crear las fuentes y las áreas para mantener la empleabilidad competente en cada uno de sus integrantes. Y eso es lo que está pasando. ¿Qué pasa? Que cuando hay cierta cantidad de empleados en una empresa, los empleados cada día se ven en desafío de aprender, de innovar, de crecer y quieren tener la oportunidad muchas veces en la misma empresa donde trabajan. Pero como no tienen la oportunidad, se ven en la necesidad de buscar mejoría. Entonces, hoy en día, el Departamento de Recursos Humanos es una situación en la que se está viendo, es un desafío que tiene en muchas de las empresas e instituciones de igual manera también. No es retenerlo, sino más bien crear fuentes, crear diferentes áreas y cada cierto tiempo proponer propuestas, llevar a cabo las que son las propuestas de reclutamiento y de selección de personal que estén capacitados para dichas áreas. Excelente, O'Neill, excelente. Gran participación. Así es. Muchísimas gracias. Entonces, equipo, creo que ya después de ver este material podemos concluir que el problema no es que la empresa esté mal, ¿verdad? Sino que no se sabe lo que está mal.
que es lo que sucede cuando no se mide, ¿verdad? Entonces ya a partir de ahora tendríamos dos opciones. Podemos seguir improvisando si no medimos o si podemos comenzar a controlar realmente un proceso. Aquí pongo 4 cosas que me gustaría que siempre recuerden. La número es que lo que no se mide no se mejora. Esa tiene que ser la frase más universal cuando hablamos de procesos, ¿verdad? Siempre los datos van a ser más que una opinión. Un dato siempre tendrá más peso que una opinión, ¿verdad? Un número. Lo otro es que sin control no hay crecimiento, lamentablemente. Y por último, que el proceso habla si sabes escucharlo. Bien, entonces ha sido un placer, equipo. Creo que esta conferencia fue muy buena, esta capacitación. Le doy gracias por ser parte de la misma, por su tiempo, confianza y compromiso, ¿verdad? Y les recomiendo que realmente siempre que puedan sigan entrando, que se lo van a agradecer a ustedes mismos en un futuro. Sí, entonces, un momento.